Vicepresidente. Vamos a hablar de este y otros temas, evidentemente, con Mercedes Arauz, ex vicepresidenta, ex ministra de Estado, y conoce muchísimo y a profundidad el aparato público. ¿Cómo está, Mercedes Arauz? Muy buenas noches. Qué gusto verte, Omar, y felicitaciones por el nuevo programa. Muchísimas gracias. Y quería empezar con estos temas, ¿no? Con los temas de gobierno y con la visión de hacia dónde estamos yendo. Y a ver, ¿cuán complicado, usted como vicepresidenta y también como exministra de Estado, cuán complicada es la situación de Dina Boluarte? Bueno, yo no soy constitucionalista, leo la Constitución y dice, bueno, no ha recibido ninguna remuneración, aparentemente, por esa función, ¿no? Entonces, podría ir a argumentar por esa línea, pero es una actividad privada. Pero la única actividad que permite a los funcionarios públicos la Constitución es que pueda hacer docencia. No puede tener administración, ni gestión, ni ninguna acción que tenga en esa dirección. Probablemente porque no es remunerado, ella considera de que ha hecho bien, pero ha firmado, ¿no? Entonces está actuando como parte de esa institución, de la dirigencia de la institución en la que está. Entonces yo creo que tiene que ser evaluado, evidentemente, por constitucionalistas, pero obviamente por el Congreso, para ver si eso amerita o no una acusación constitucional. Ahora, ¿no? y no es la primera vez, entiendo, que le pasa algo así a la vicepresidenta Dina Boluarte, porque hay que recordar, tenía los problemas con la RENIEC, que fue todo un caso, incluso el propio exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, quiso decir, oye, mira, esta señora ha hecho casi lo mismo y a ella no le pasa nada y a mí me han vacado por tecnicismos. Claro, es muy curioso porque la dejaron seguir como parte de una plancha presidencial, pero la sacaron de la lista congresal. Entonces, acá hay una incoherencia, ¿no? Porque, al menos es lo que entiendo, no puede ser que la saquen de ser congresista, pero no la saquen de ser candidata al Congreso y no la saquen de ser candidata a la vicepresidencia, si ya tenía un trabajo al cual continuó hasta este año, hasta sí, claro, pocos días. O sea, es cierto, no está siendo remunerada, pero hizo una reserva de su trabajo de una manera extraña, ¿no? Entonces, básicamente por ser electa, ¿no? O sea, no porque era funcionaria, porque si ella hubiera sido una funcionaria y la nombraban ministra, podía dejar su cargo a disposición por un tiempo y regresar posteriormente, porque ahí no es una posición designada, pero sí por el hecho de ser vicepresidenta de la República, ¿no? Ahora, también valgan verdades, ¿no? Una cosa es el análisis constitucional, legal, que probablemente vaya a haber en el Congreso de la República, pero otra es el análisis político y otra cosa son el peso de los votos en el Congreso de la República. Entonces, más allá del tema constitucional, que podemos discutirlo, creo que se ha metido en un gran problema o en todo caso le ha dado una gran arma a la oposición si quiere su cabeza. Creo que sí, o sea, ella debió ser ultra cuidadosa. Si ya había pasado el primer fenómeno, el tema de del tema de la elección, continuando trabajando además en un órgano que era ella directora de, es cierto, distrital, no sé, de una oficina de la RENIEC, ¿no? De un órgano electoral. Tenía que ser cuidadosa, en ese sentido no lo ha sido, se presentó, y luego ya con esa experiencia de haber dicho, me hubiera cuidado, no firmo nada. Bueno, sorry, discúlpenme, no puedo firmar, no hay forma que yo firme un documento, porque hoy día estoy ejerciendo un cargo que maneja recursos públicos que podríamos, algún sector, no sé, el sector turismo, podría contratar con el Club Apurímac para hacer un festival, no sé, de danzas folclóricas. Entonces, ella es parte de ese Estado que está contratando a esta entidad. Entonces, acá hay un conflicto de interés, ¿no? O sea, que ella tuviera todavía firma para actuar. Ella debió haber dicho, con esto retiro mi firma, punto. No hay forma de que yo pueda firmar un documento más. ¿Y esto qué cree que responda? Porque, a ver, Dina Boluarte no es el único caso de altos funcionarios que vemos en estos problemas legales. ¿Desconocimiento? ¿Desinterés? Creo que hay un alto desconocimiento de las reglas de juego dentro del Estado, de la institucionalidad pública. Pero a la misma vez, ella sí es funcionaria pública, entonces sí sabe las limitaciones de un funcionario público, ¿no? De qué cosas puede y qué cosas no puede hacer. Entonces creo que, y es abogada además, creo, es más todavía, ¿no? Yo soy economista y estoy interpretando cosas. Entonces creo que la señora sí ha cometido por lo menos un grado de displicencia con respecto a la funcionalidad pública, ¿no? La función pública no quiere, no respetan y hacen cada cosa que llama la atención, pues, ¿no? No van personas que
creo que hace pocos días salió un escándalo con el ministro que ha salido, de una persona nombrada que no tenía pues ni títulos ni nada para ocupar un cargo de dirección. O sea, tienes que cumplir con los requisitos que se exigen y que haya concursos públicos, todo. Es la forma de administrar el Estado que preocupa, ¿no? Es una forma de deshacer las buenas gestiones que ha habido previas, de mantener evitarse esas personas que les pueden ayudar a desarrollar buenas políticas públicas, pero que les son incómodas porque les ponen coto a cualquier intento de usar el tema con medidas populistas, ¿no? Entonces, bueno, pongamos amigos, ¿no? Ahora, y como dice, volviendo al tema político, como dice Vladimir Cerrón, esto podría, no creo que haya algo maquiavélico detrás, una componenda, pero sí podría ser de alguna manera la espada que buscaba el Congreso de la República para traerse abajo tanto a Castillo como a Dina Boluarte. Bueno, el tema de Castillo no sé cuán rápido puede hacer que se lo tiren como planteaban o que lo bajen, qué sé yo. No veo eso porque como antes de entrar hablamos, ayer estaba en una entrevista y una congresista de oposición decía hay niños en todos lados, ¿no? En todas las bancadas. En el caso de ella también podría pasar eso, no sabemos. Por eso el accionar está tan enrevesado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que preocupa, ¿no? Yo no veo un Legislativo que sea una oposición seria y proactiva, que también haga normas que funcionen para el bien del país y a la misma vez haga una eficaz fiscalización, ¿no? No los veo en ese plan claramente porque como que se acomodan, ¿no? Entonces ese es el riesgo, ¿no? Creo que esa es la palabra más acertada, ¿no? Porque más allá de los calificativos, ¿no? El titular fácil, parecen bastante cómodos con el gobierno del presidente Pedro Castillo. Muchos de ellos, no todos, evidentemente. Sí, por eso es bueno diferenciar. Hay congresistas que sí son más activos, que están claro. Haciendo agenda política, pública, de políticas públicas también, con propuestas. Y hay otros que están muy cómodos porque ya encontraron un modus vivendi que si les dura hasta el 2026 está bien, ¿no? Ahora, otro tema que tiene que ver con los ministros y los cambios ministeriales, ¿no? Junto comentaba hace unos instantes, en 10 meses de gobierno se han producido, o ya hay, entiendo, 50 ministros de Estado. Me parece que es un récord no visto en las últimas décadas. Al menos. Creo que han sido más de 50, porque estos 4 se añaden a los 50 que ya habían. O sea. Más de 50. ¿Qué genera esto, digamos, en una institución, en un ministerio, en la implementación de políticas públicas? No hay políticas públicas que puedan hacerse de esa manera. O sea, ¿quién le da continuidad? Si voy a tener... O sea, cambia el ministro, cambian los viceministros, cambian directores generales. Entonces, ¿quién ejecuta? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, cambian todas las semanas funcionarios a todo nivel. Y efectivamente la dirección de políticas públicas se acaba. Entonces ya la gente está esperando a los nuevos ministros que van a cambiar. O sea, si yo fuera ministro de Estado en este momento, ya debería estar recogiendo mis cosas, porque ya nadie me debe estar obedeciendo en este momento, porque si usted puede ser cambiado mañana, o sea, probablemente lo que usted me dijo hoy día, mañana ya no sirva, porque además eso pasa, además, ¿no? Las instrucciones cambian, no hay una mirada de largo plazo. O sea, nunca trajeron un plan de trabajo que pudiera darnos una mirada de hasta el 2026 a dónde va a llegar el Perú. Solamente era el ideario del señor Cerrón, porque tiene nombre y apellido, un ideario de cambiar la Constitución, de hacer cosas que son muy populistas, que polarizan y que están basadas en mentiras, en posverdad, ¿no? Como lo manifiesta Moisés Naim, esas son las 3 características de los nuevos autócratas que usan la democracia y los resquicios de la democracia para negarse a hacer un gobierno que sea con una mirada, digamos, de respeto de los poderes del Estado, una mirada liberal y que tenga miradas democráticas, ¿no? Claro. Hoy día vimos que hemos tenido una convención de, porque no son Fuerzas Armadas, de, entre comillas, reservistas, licenciados, que... Digo, ¿para qué llama una fuerza paramilitar a Palacio de Gobierno? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere? ¿Atemorizar a los congresistas o a las fuerzas civiles que estamos en paz buscando una solución y una salida política? Pero es raro, porque además, claro, llama a los licenciados o reservistas y vuelve a anunciar cambios de gabinete, es decir, diciendo, bueno, y además ya cambié a 4, pero en cualquier momento puedo cambiar a más, y entiendo que cualquier ministro de Estado dirá, bueno, mañana más tarde me cambian a mí.
O sea, no tienen capacidad de renuncia, además. Si hay un anuncio de esa naturaleza, la verdad ya la pensaría, ¿no? O sea, ser ministro es bien difícil en esas condiciones. Yo creo, por ejemplo, que un buen ministro como es el señor Graham ha sido golpeadísimo en estas semanas con todos los cambios legislativos que se han hecho desde el lado del sector trabajo en particular, pero más aún con la última ley, que no es del Ejecutivo, pero la ley que aprueba la salida de los fondos del sistema de AFPs, que golpea fuertemente a la propia caja fiscal, porque los bonos del Tesoro van a subir de precio, su riesgo aumentado. O sea, ya es uno de los espacios donde financiaba las AFPs, ¿no? Es curioso el caso del ministro de Economía, Oscar Graham, que además, usted debe conocer, es un funcionario de carrera en el Ministerio de Economía. Y uno se pregunta cómo puede aguantar, digamos, estos desaires y estos desplantes, pero también conversando con unos amigos me decían, pero claro, a ver, sale él, ¿quién entra? ¿Quién entra al MEF? Sí, mi impresión es que está de arquero, porque yo lo conozco, lo vi muy activo en su tiempo de viceministro de la Producción. Un hombre que tenía ideas interesantes, que eran progresistas, sí, pero eran buenas ideas. Y yo apoyé un proyecto de ley y él me apoyó a mí con un proyecto de ley que era el de pago, digamos, a tiempo, que se llamaba, así lo llamábamos, que era un pago adelantado para que no estén pues siempre al debe a las MIPES los compradores, ¿no? Y bueno, él la desarrolló, él fue uno de los actores en ese proceso de desarrollarlo. Por eso creo que es una pena, ¿no? Porque tiene, o sea, no es que tenga que ser el ministerio superpoderoso, eso es falso, pero tiene que poner la cuota de seriedad ese ministerio. Y es cierto, ahora hay muchos recursos públicos gracias a que, bueno, desde el año pasado hemos venido recibiendo muchos impuestos, ¿no? O sea, gracias a la minería y a los altos precios. Pero el próximo año ya no se viene tan bonito, pues. Entonces, o sea, el próximo año no necesariamente estaremos con un déficit fiscal del 1% como ha logrado tenerse ahora gracias a esta regularización de impuestos, porque ya vemos una situación con inflación que por lo menos dura hasta el próximo año, con debilidad de ellos mismos. El MEF ha puesto que vamos a estar con cero crecimiento de la inversión siendo optimista, privada, ¿no? Siendo optimista, y yo no sé qué va a pasar con la inversión pública. Tampoco es que esté creciendo mucho porque es un tiempo, acuérdense, de elección electoral. Entonces, ante el cambio, los proyectos no avanzan, pues, o sea, se enfrenan una vez que hay cambio electoral en regiones y alcaldías, ¿no? ¿Quién acepta o cómo aceptar ser ministro de Estado en circunstancias como estas? No sé, es bien difícil. Creo que, por ejemplo, el ministro del Interior viene recomendado por el exministro Guillén, probablemente él, habiendo sido asesor de él, ha tratado de venir, pero ya sabíamos que era un hombre crítico del gobierno, ¿no? Entonces, espero que cumpla su misión dentro de esa mirada crítica se corrija lo que ha estado sucediendo en el ministerio, que la verdad es preocupante, pues, ¿no? O sea, lo que ha pasado en el Ministerio del Interior. A la señora que ha asumido el Ministerio de Energía y Minas, es que, bueno, la verdad que el otro señor era inaceptable, ¿no? Era un hombre que no hablaba, no entendía nada del sector y encima pues tenía malos tratos, no pudo resolver, o sea, el tema como el de las Bahamas o el de mismo de Cuajones, no fue una acción suya de solucionar los conflictos. Y esta señora sí conoce de los temas. Entonces yo imagino que hay peruanos que están dispuestos, esperando, teniendo una expectativa de poder hacer por lo menos en su sector las correcciones que hay en el caso. A los otros dos no los conozco, a la señora tampoco, pero entiendo que ella es especialista en esos temas, ¿no? Si a usted la convocaran, el presidente la llama, le dice: Mercedes Arauz, mira, quiero darle un giro al gobierno, yo te prometo que vas a tener independencia, puedes asumir el premierato, ¿usted lo pensaría? Es muy difícil si es que él no decide, por ejemplo, a un premier tiene que darle carta blanca para elegir un equipo que coordine y trabaje con él. O no pueden haber ministros como la ministra de Trabajo haciendo una acción que destruye la posibilidad de crecimiento económico en el país y lo lleva a mayor informalidad, y un ministro como el señor Graham que está tratando de empujar el carro para que haya crecimiento, para que haya desarrollo. Tienes que tener un solo equipo y con una visión. Entonces, lo que pasa es que el presidente no tiene visión y cambia todos los días de opinión, porque si puedo cambiar de ministros como cambio de ropa, hay un problema, ¿no? Así no funciona un Estado. Entonces, es difícil aceptar algo así, ¿no? Yo entré al gobierno de Pedro Pablo como primera ministra
siempre dentro de una lógica donde entendía cuál era la función, lo que queríamos hacer como equipo, ¿no? Y con un equipo bastante la mayor parte del tiempo, que tenía una mirada conjunta, ¿no? Y cuando estuve en otros gobiernos también éramos equipos, ¿no? Exacto, usted ha sido una funcionaria, quizá mucha gente no lo recuerda, la recuerda más en el momento de PPK, pero usted ha sido una funcionaria de carrera con el expresidente García, incluso perteneció al Mincetur de Toledo con el que se negoció el TLC con los Estados Unidos. Es de carrera, por eso le preguntaba si, bueno, por el país era, bueno, sí, voy a asumir este reto, pues. Sí, o sea, lo he hecho antes y podría hacerlo, pero tienen que darnos condiciones muy diferentes. O sea, y tendría que tener lo que se plantea, ¿no? Un equipo técnico con una voluntad técnica de reconstruir lo que se ha destruido en estos 10 meses. Porque realmente se ha destruido mucho del equipo que hay ahí. Hoy día da miedo asumir un cargo donde vas a encontrar personas que no saben. Mira, que es lo mismo, personas que no saben. En otros ministerios puedes tener personas que están involucradas fuertemente en la corrupción. Entonces, ¿cómo recibes algo así, no? Es muy complicado. Mal que bien, los equipos técnicos que venían de varios gobiernos, es cierto, no tenían una etiqueta política, eran técnicos, pero muchos de ellos los han maltratado y los han sacado. El caso de, por ejemplo, que era la directora de la reconstrucción con cambios. Amalia Moreno. Amalia venía de varios gobiernos, estuvo en el equipo que trabajó lo de los Panamericanos, estuvo en el MEF antes. Ella ha sido una funcionaria, digamos, de carrera y está haciendo un buen papel. Pero claro, es muy apetitoso la cantidad de dinero que se maneja en esa institución y la cambiaron sin avisarle, o sea, con una falta de respeto a su trabajo que es muy difícil, es muy difícil. Y así con varios que yo conozco que los han sacado, ¿no? Amalia era una excelente funcionaria que había tenido buenos logros, inclusive en términos de inversión pública este año, muchos de esos buenos logros son debido al trabajo que Amalia estaba dirigiendo, con total limpieza además, ¿no? Con mucho cuidado en ese sentido. Y usted, digamos, tras lo que fue el quinquenio, no de PPK solamente, pero lo que fue el último quinquenio, ¿cuán decepcionada terminó, si es que terminó, de la política en sí, ¿no? Porque, claro, usted venía de varios gobiernos, trabajando técnicamente, asume retos políticos más complejos, y pasa todo lo que pasó, renuncia a PPK, ascenso de Vizcarra, y bueno, la historia es conocida. Bueno, yo creo que, inclusive en el gobierno de Vizcarra había funcionarios que eran técnicos y mantuvieron esta mirada de desarrollo que es relevante para el país, que está comprometida desde el Acuerdo Nacional, con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, hasta el detalle de las normas nacionales que hay, digamos, leyes nacionales, leyes sectoriales, marcos multisectoriales. Hay toda una coherencia normativa que ayuda a un desarrollo del país en una determinada dirección. Faltaba mucho por hacer, había que trabajar mucho, pero creo que Perú está contagiado de esta enfermedad global de autócratas de derecha y de izquierda que les encanta pues hacer cosas como si fueran reyes. O sea, ver a un señor como Torres llegar a una entidad pública como Migraciones y maltratar a los funcionarios en televisión. Si quiere llamar la atención, llámele bien la atención, pero no en televisión, ¿no? O sea, suena bastante feo el maltrato, ¿no? Entonces, creo que hay un respeto por el funcionario público, y yo tengo mucho respeto por los buenos funcionarios públicos, son trabajadores y merecen todo el respeto y el cuidado que se merecen por su esfuerzo. No, en ninguna oficina en la SUNAFIL castigaría, va un jefe y maltrata a sus trabajadores, ¿no? O sea, creo que aquí hay una clara falta de mirada política, se sienten reyesuelos y no lo son. Son funcionarios públicos, son servidores públicos, ellos también. Y nadie debería permitir ese tipo de trato, ¿no? ¿Martín Vizcarra se sintió un reyesuelo en algún momento? ¿Cree usted eso? Yo creo que él aprovechó de su buen momento de fama y de no sé qué cosas hizo para tener convencido a la población de que él era la persona que debía permanecer en el Estado. Tuvo 70% de muy aprobación, alto, ¿no? Muy alto, altísimo. ¿no? Él jugó con las expectativas, ¿no? Echándole la culpa siempre al Congreso, no tomando responsabilidad de su falta de gestión, ¿no? Y sí, tuvo la mirada de sentirse muy poderoso, y creo que hasta ahora se siente así. Creo que ya la realidad le está demostrando que no, porque ya viene con investigaciones fiscales muy profundas, ¿no? El fiscal Juárez Atoche está, entiendo yo, muy avanzado, por boca del fiscal Vela, lo hemos escuchado, ¿no? Y lamentablemente tuvo un tiempo
donde justamente rompió la institucionalidad con el cierre del Congreso, diciendo que era una negación fáctica, eso no está en la Constitución, ¿no?, del pedido de confianza, abusó de las normas, otra vez, ese abuso de las normas y llegarlo a niveles de tensión tan altos, hizo que pasara lo que ha pasado hoy día. Estamos en un nivel de desinstitucionalización del país muy grande, ¿no? Y luego tuvo un tiempo el interregno que nadie lo ha vigilado. Sacó un montón de decretos de urgencia que, valgan verdades, un chequeo minucioso no se ha dado y no sabemos qué han significado en términos de gasto. No solo los de la pandemia, sino también aquellos que estaban fuera del marco de la pandemia, ¿no? En la última semana se han lanzado entre ambos en entrevistas una serie de calificativos, ¿no? Incluso él, cuando se refiere a usted, intenta disminuirla llamándola mechita, y es bien notorio que lo hace. Usted también lo ha calificado e incluso ha dicho que tendría una relación con Richard Swing. No, yo no he dicho eso. O algo así leí Él tenía una amistad con Richard Swing, no hay duda. Yo nunca hice amistad con ese señor, él sí. Eso sí es cierto, ¿no? Y lo visitaba en Palacio. A mí nunca me ha visitado Richard Swing en Palacio, o sea, valgan verdad. Pero han ¿no? quedado heridas abiertas ahí. No, honestamente yo no tengo por qué vivir pensando en Martín Vizcarra. O sea, tengo una vida totalmente diferente. Hoy día en la mañana he estado en una conferencia en Chatham House, internacional, por web. Tengo que dictar mis clases, estoy preparando mis documentos de trabajo. Estoy ya en mi vida, no tengo por qué distraerme con el señor Vizcarra. Lo que sí me preocupa es que un señor pueda ser tan mentiroso y tan desleal con todos, que pueda traicionar a la patria como lo hizo, vacunándose, que pueda mentirnos y pensar que nosotros le podemos seguir creyendo, y que le mienta a una jueza. Eso es perjurio, entiendo yo, ¿no? Le miente a una jueza diciendo voy a hacer una actividad y hace otra, ¿no? O sea, y lo hizo intencionalmente, además, porque él sabía que iba a tener esa reunión adicional. Entonces, esa es la cosa que preocupa, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener una persona que asumió un cargo? Yo traté de ayudarlo muchas veces cuando asumió el cargo, como una persona que se le ha buscado ayudar, que salga bien en su gestión por el bien del Perú, y ocupa un cargo tan alto como servidor público, termine aprovechándose de esa posición, ¿no? Solo una última pregunta, porque claro, yo conversé con él el lunes pasado y me decía, por ejemplo, que él mantiene una buena relación con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted cuál es su relación? ¿Cómo ve PPK al expresidente Martín Vizcarra? A ver, la última vez que Vizcarra visitó al presidente Kuczynski fue conmigo en el año 2018. ¿Okay? Y yo le dije, oye, yo creo que es un buen gesto que PPK quiere limar asperezas también, conversen, vayamos a su casa. Yo fui con él en la búsqueda, porque PPK no es resentido, no tiene resentimientos, y yo tampoco. Y se buscó ese diálogo, pero fue la última vez que lo visitó. Después dijo, y tuvo unos gestos cuando PPK estuvo mal, por ejemplo, en la puerta de la clínica. Tuvo una serie de frases que hasta las hijas se ofendieron y salieron a reclamar en televisión, porque estaba el señor muy grave en la clínica, ¿no? Entonces, tuvo unos tonos muy despectivos, no tratándolo como presidente, o sea... Entonces ya, pero Pablo ya, como digo, no es una persona de guardar resentimientos, pero tiene claro qué personaje es el que puso a su lado equivocadamente y confió en él, ¿no? Entonces, nada, nunca más lo he vuelto a ver. Yo sí lo visito con cierta frecuencia porque tengo un especial cariño por él, ¿no? Es una persona mayor, delicada de salud y en condiciones difíciles en su vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que acompañarlo. ¿Miente Martín Vizcarra cuando dice que mantiene buenas relaciones con el expresidente Kuczynski? No tiene ninguna relación con el presidente Kuczynski. Él no lo ha visitado desde, como digo, 2018 más o menos, ¿no? Que día será mayo, antes de eso, ¿no? ¿Y usted aceptaría una invitación del expresidente Vizcarra? ¿Para qué? O sea, para que... Ay, no, qué miedo. Muchísimas gracias, señora Mercedes Arauz, ex vicepresidenta de la República, ex ministra de Estado. Muchísimas gracias nuevamente. Tenemos que hacer una breve pausa. Venimos para seguir conversando sobre mucho más aquí en Todo se sabe.